¿Lo presento? Sí, por favor. Bueno, está bien. Rosarino, hincha de Rosario Central, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Mar del Plata, militante de Patria Grande y malvinero, si no me equivoco. No sé si me falta algo. Peronista. Peronista. Qué grande. Así que tenemos con nosotros hoy al compañero Mati Bejarano, que vino también acompañado. Tenemos espectadores. Vos te hablo todos los días, así que te van a preguntar ellos. No, preguntamos que sos el que lo conoces, sos el que tiene que romper el hielo. ¿Yo tengo que romper el hielo? O sea, me dio mucha risa el malvinero. Como quien dice, soy piojoso. Claro. Bueno, Mati, ¿querés contar un poquito de qué? Algo introductorio, así después te empezamos a hacer preguntas. Nacho es el que más preguntas hace. Es el que mejores preguntas hace. Claro. Así que ¿querés contar un poquito de qué viniste hoy a compartirnos acá? Bueno, hoy hablar en este contexto del 2 de abril un poco de Malvinas, contar un poco sobre la historia de Malvinas, que siempre el 2 de abril es como la única fecha en la que se habla sobre la guerra, contar un poco más allá de la guerra, antes de la guerra, que es una historia que no es tan conocida, un poco sobre la actualidad y pensando también en el futuro de Argentina, pensando en Malvinas y qué es lo que tenemos que hacer en esos términos, y pensar también por qué las Malvinas son argentinas, cuál es la importancia que tienen y qué nos va a deparar de acá al futuro. ¿Siempre te interesó el tema Malvinas? Sí, siempre de chiquito me formé así como muy amante de lo que es todo Argentina. Siempre quise a la Argentina un montón. Yo digo, soy peronista, pero antes que peronista soy argentino. Y sí, Malvinas desde chiquito siempre tuve así quererlo mucho, y en estos años es como que me fui interiorizando más, y ya este último tiempo es como que todo lo que leo y miro es en torno a Malvinas, y nada, es como mi tema de interés más fuerte. ¿Y qué fue lo primero que te interesó como para enloquecerte con el tema de Malvinas? Y bueno, no, principalmente lo primero que te acerca a Malvinas es lo de la guerra, los excombatientes, pensar lo que sucedió, esa locura, porque uno nace en Argentina y no piensa en guerras, no somos un país que está en guerras, y saber que hace tampoco tantos años estuvimos en una guerra con una de las mayores potencias del mundo es algo loquísimo, y eso fue como lo primero que te acerca a Malvinas, y después bueno, todo lo que es la cultura, la historia, el querer que vuelva ese ejercicio de soberanía efectiva sobre las islas es lo que a uno lo potencia a querer hablar sobre Malvinas e interiorizarse. Es interesante. Sí, la verdad, espectacular. Bueno, ya que dijiste que casi siempre se hace hincapié en el 2 de abril por la guerra de Malvinas, preguntarte cómo fue el devenir histórico. Entonces, ¿quién fue el primero que tomó posesión? ¿Cómo? Bueno, todo se remonta por allá al 1500 más o menos, cuando son descubiertas las islas y se debaten si fue Américo Vespucio, si fue Magallanes, y entre otros más, y no se termina de reafirmar quién fue. Pero sí, lo que pasa es cuando se hace el Tratado de Tordesillas, allá en el 1500 también más o menos, entre España y Portugal, que dividen el mundo en dos, Malvinas cayó del lado español. Entonces los que hacen posesión de Malvinas son los españoles. Y ahí en esos años, por allá en el 1700, se meten los franceses, los ingleses, y los españoles le dicen, no muchachos, por el Tratado de Tordesillas dice esto, las islas son mías, así que váyanse. Y bueno, los franceses y los ingleses se terminaron yendo, y los españoles estuvieron hasta 1811, que se tuvieron que ir por los temas de la guerra y la independencia, y ahí es cuando empieza a ser parte de lo que hoy es Argentina. Porque con la Revolución de Mayo, y también reafirmándolo en 1816 con la independencia, Argentina hereda las islas de España por el principio que es uti possidetis iuris, que establece que toda colonia que se independiza de su colonizador, la jurisdicción esa termina siendo todo el territorio parte de él, y las islas están dentro de la jurisdicción del virreinato de las provincias del Río de la Plata, y entonces pasan a estar dentro de nuestra jurisdicción y en nuestro espacio. Entonces ahí es cuando heredamos las islas, y de hecho 5 días después de la Revolución de Mayo, el que era el comandante en las Islas Malvinas les manda una petición a la primera junta de que le paguen porque no le habían pagado, y esa fue le pagaron justamente,
y fue como el primer hecho donde Argentina hace soberanía sobre las islas porque las termina reconociendo. Si le hubiesen dicho, no te vamos a pagar, no lo reconocían, pero sí, justamente lo reconocieron. Y después otros hechos también, por ejemplo en 1816 San Martín, el padre de la patria, le manda una carta al, creo, ministro de guerra de ese entonces, que le dice que libere prisioneros de Patagones y de Malvinas a fin de que se unan a al ejército de los Andes y peleen por la causa de la independencia. Y eso, pensar que hasta el padre de nuestra patria, el general San Martín, estaba al tanto de que las Islas Malvinas estaban dentro de nuestro espacio y nosotros éramos quienes las gobernaban. Y después de eso, bueno, en 1820 más o menos se iza la bandera por primera vez en un acto donde estaban algunos buques que pescaban ahí que eran estadounidenses y británicos, y como que tiene repercusión mundial, pero no se hace ningún reclamo de otro país, cosa que reconocían implícitamente que eran nuestras las islas, porque nadie decía lo contrario. Después de 1823, 1826 como que se intenta hacer algún asentamiento en Malvinas, no se logra, y recién para 1829 con Luis Bernet se logra definitivamente el primer establecimiento permanente en las islas, donde se envía población argentina, criolla, gauchos y en algún que otro británico o yanqui, y ahí empezamos a ejercer soberanía. Se realizan los primeros nacimientos en las islas, se realizan casamientos. Los únicos dos festejos que se realizaban en las islas era el 25 de mayo, Día de la Liberación, y el 9 de julio, Día de la Independencia. Y bueno, ahí se puede ver claramente, las islas eran argentinas. Los que realizábamos soberanía ahí éramos los argentinos. Y hay que pasar al hecho de en 1831, donde Bernet apresa a Bernet, el gobernador de las islas, apresa a un par de buques estadounidenses que estaban ejerciendo pesca ilegal en las islas, y los apresa porque les dicen, ustedes no pueden pescar, tienen que tener un permiso, y los manda a Buenos Aires. Y en ese momento Estados Unidos se recontracalienta y nos manda un buque de guerra de todo nivel y nos destruye todo el asentamiento que teníamos en las islas. Cosa que después, para 1833, Estados Unidos habla con los ingleses y le dice, che, muchachos, esto se nos hacen los vivos, no nos dejan comerciar, hay que sacarlo de acá, métanse ustedes. Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Manda un ejército, una pequeña tropa dentro de todo, pero mayor a la que había en Malvinas, y expulsa a los habitantes que estaban en las islas. Pero ahí, en 1833 también, quedaron algunos gauchos, entre ellos el gaucho Rivero, que se resisten, echan a los ingleses, pero como no mandaron refuerzos desde Buenos Aires, a los meses terminó volviendo a Inglaterra y se tuvieron que tomar el palo. No, se los llevaron prisioneros a Inglaterra para juzgarlos, pero los terminaron liberando en Montevideo. Y bueno, la leyenda cuenta que el gaucho Rivero falleció peleando en la batalla de Vuelta de Obligado. Mirá. Y bueno, se popularizó mucho la figura de él por el billete de 50 pesos. Claro, sí. En un gobierno peronista, obviamente. Sí, y bueno, a partir de ahí fue como empezar el reclamo ininterrumpido para que nos devuelvan las islas, que vuelvan a estar en manos nuestras, y que jamás ha cesado. Y algunos hechos ahí, antes de la guerra, hay unos cuantos. Primero, pensar más allá de las islas, cómo se ejerce soberanía, y es sobre el área circundante o que está cerca de las islas, que vendrían a ser el mar, la Patagonia, la Antártida y las otras islas que son las Georgias y Sandwich del sur, o como propuso llamarlas el gobierno de Tierra del Fuego el año pasado, las islas San Pedro y Esquivel, para que no tengan un nombre inglés justamente. Y en esto hay que tener en cuenta dos gobiernos. El primero es el más controversial, es el de Roca, allá en el 1800, donde, bueno, después de las campañas del desierto, funda Río Gallegos, funda Ushuaia, funda la primera base antártica en las Islas Orcadas, crea en 1905 el primer establecimiento humano en las Islas Georgia del Sur, que hace un lugar de caza de ballenas. Y eso es como le limita a los ingleses y también a chilenos que tenían grandes intereses sobre la Patagonia, el mar, la Antártida Argentina. Y después el otro gobierno es el de Perón.
los 2 primeros mandatos de Perón, que después voy a hablar del tercero, pero en los 2 primeros mandatos de Perón también profundiza eso de la soberanía sobre la Patagonia, sobre poblarla, sobre mandar industria, infraestructura, educación, demás. Sobre la Antártida, crea 6 bases nuevas en la Antártida, donde antes solo había una. Que bueno, esto de pensar también la Antártida en conjunto con Malvinas, ¿no? Porque cuáles son los intereses de los ingleses sobre Malvinas, ¿por qué les interesan esas islas? Algunos que dicen son 2 islitas nomás, y no, las islas te dan un poder sobre el Atlántico Sur, sobre el paso al Pacífico y también sobre la Antártida, sobre el paso a la Antártida, que también otros piensan, bueno, ¿cuál es la importancia de un bloque de hielo? Y no es solamente un bloque de hielo, o sí, porque tiene las mayores reservas de agua dulce de todo el mundo, las mayores reservas de petróleo del mundo, tiene gran cantidad de minerales raros, y eso es el futuro, de lo que también mucho no se habla, y que Inglaterra ya le puso los ojos hace muchísimo tiempo. Sí, y una pregunta, ¿cómo, teniendo todo esto que venís nombrando súper interesante, onda, porque encima es detallado, onda, sí. Con data justa, o sea, sin chamullo, pero ¿cómo te sentís, digamos, con este gobierno que tenemos actualmente? De que creo que acá los caracterizamos los tres como gobierno cipayo, Sí. o por lo menos vendepatria, como mínimo. ¿Qué te genera? O sea, si bien nunca pudimos hablar de este tema específico, pero bueno, nada, ¿qué te genera? Porque ellos también hablan de un nacionalismo, y como esto de lo que vos algunas veces comentaste en el conversatorio anterior del tema del ser nacional, como tiene una relación ahí con el tema de Malvinas, que siempre fue como algo de que todo el mundo hablaba de Malvinas, pero no sé. Sí, todo gobierno se intenta apegar a lo que es el nacionalismo porque es lo que más compra, pero solo se ve en los hechos, no en las palabras. Y incluso en las palabras se ve que Milei no es un tipo nacional, que no quiere al país. Se ve, a mí me da mucha bronca todo lo que hace, pero justamente lo que dijo hace un par de días sobre Malvinas, que decía ojalá algún día los malvinenses, entre comillas, se sientan argentinos, así vuelven a ser argentinas las islas. Y eso es algo que rompe 60 años de diplomacia argentina, que me dio muchísima bronca cuando lo escuché, que es algo que rompe con lo que es el argentino, porque eso de que los malvinenses se sientan argentinos es el único argumento que tiene Inglaterra para decir que las islas son suyas, porque los isleños se sienten ingleses. Que ahora llego en lo que es historia de cuando se hizo se llegó a eso de esto que digo de 60 años de diplomacia, porque cuando arranca los reclamos argentinos, arrancaron apenas nos usurparon las islas, pero sobre Naciones Unidas, en los primeros gobiernos de Perón, donde se elevan así los reclamos de por qué son argentinas, y recién para 1965, en el gobierno del presidente Ilia, se realiza la resolución de 2065 de la ONU, que reconoce que hay una disputa entre Argentina e Inglaterra, y insta a las dos partes a que negocien, y que también reconoce que es un caso de colonialismo que tiene que terminar. Y lo que dice, que es en relación a esto que decía Milei, que dice Malvinas, que dice la ONU sobre los habitantes de Malvinas, dice, bueno, Inglaterra y Argentina tienen que tener en cuenta los intereses de los isleños cuando vayan a tomar decisiones, obviamente, porque no pueden hacerlo dañando intereses de los isleños. Ahora bien, no se tiene en cuenta cómo se sientan identificados esos isleños. ¿Por qué? Porque esa población fue implantada a la fuerza y expulsando a otra población. Porque antes estaba la población argentina, que esa, digamos entre comillas, que fue enviada a Malvinas, pero no expulsó a ninguna otra población. En cambio es así, entonces no tienen ningún derecho de decir, no, yo como me siento inglés, entonces las islas son inglesas, o por el caso contrario, no, yo me siento argentino y son argentinas. Entonces es como que a partir de 1965, hace 60 años exactamente, se dijo, bueno, tienen que empezar a negociar Argentina e Inglaterra, se tiene que terminar el colonialismo y no entra en juego lo que se llama la autodeterminación de los pueblos, de cómo se sienten identificados los isleños.
Y bueno, a partir de ahí empiezan a haber cada vez más acuerdos diplomáticos, vaivenes de Argentina presenta proyectos, están por cumplir, el Reino Unido va para atrás, y nunca se llega a hacer nada en esos años, hasta 1971, si no me equivoco, que es que se produce un hecho bastante importante, que es un acuerdo de comunicaciones entre las islas y el continente, donde se establece que Argentina puede realizar acciones sobre las islas, puede ir, no mandar habitantes, pero sí establecer diálogos y hacer cosas con los isleños, que es algo que se ve muy bien en el tercer mandato de Perón, que es, yo lo digo como es la época donde más cerca estuvimos de realizar el ejercicio de soberanía efectivo sobre las islas. ¿Por qué? ¿Quién proveía combustible y gas a los isleños? YPF. ¿Quién establecía los vuelos aéreos? Líneas aéreas del Estado argentino. Las comunicaciones de teléfono, de correo eran argentinas. Así como tantas otras cosas. Iban maestras que enseñaban español a las islas. Había banderas argentinas por todos lados. También hay una foto que es muy loca de 1973, donde hay una maestra, si no me equivoco, que está pegando en la pared de una casa un afiche enorme de Perón y otro de Evita. Lo subiste a las redes. Sí, y que eso tremendo de pensar. Y que esa fue la época donde más cerca estábamos. Se daban también incluso becas a los que vivían en las islas para que vayan a estudiar al continente. Era una política de argentinización de los isleños, que en ese entonces estaban totalmente agradecidos con los argentinos porque los ingleses no le daban bola. Estaban abandonados. Ahí, perdón, voy a abrir algo líquido para por favor. Para que tengan coso, decía. Por favor. Si quieren hacer preguntas, miren que data dura ahí, acá. Sí. Yo estaba buscando porque no lograba acordarme el nombre de un caso de derecho internacional que se dio hace poco, que fue la devolución por parte de Inglaterra del archipiélago de Chagos a Mauricio, sí. Y que muchos comparaban la situación geopolítica de ese caso puntualmente con el de las Islas Malvinas. ¿A vos qué opinión te merece? Sí, el caso ese es un tanto así como parecido. Lo que sí es como que quedó una base militar en el lugar y no es que hay una devolución al 100%, pero sí es una realidad desde que se creó la ONU, es como que se intentó o que la ONU intenta terminar con ese colonialismo y que bueno, de a poco va en esos años es como que fue dando algunos frutos. Yo no lo vería tanto como una esperanza, porque no creo que los ingleses por las buenas digan bueno, les vamos a devolver las islas. Es una tarea que nos compete solamente a nosotros de esforzarnos en ese sentido, y que solamente nosotros lo podemos lograr. No es que porque ahí no es que los de Chavo se pusieron ahí recontra manija como los argentinos, no a nuestro nivel al menos, y que bueno, esa es nuestra tarea. No es algo que les va a surgir a los ingleses. Claro. Sí, por ahí puede cambiar dependiendo del gobierno que tenga Inglaterra, qué forma de moderación tengan, pero no va a cambiar su política en lo absoluto. Y capaz medio boluda mi pregunta, pero ¿cuál es la actualidad hoy de Malvinas? ¿Qué hay en Malvinas? Bueno, y en la actualidad y es todo inglés. Hay grandes restricciones, no es como en esos entonces que se permitía que estén los argentinos, porque bueno, ¿qué pasó ahí? Termino ahí y vuelvo con lo de la actualidad. Dale. ¿Qué pasó en esto que decía que fue la época donde más cerca estuvimos de realizar nuestro ejercicio de soberanía? Ya estaba pactado de palabras, se iba a realizar entre Inglaterra y Argentina, que lo había propuesto Perón, de que sea un condominio binacional donde haya soberanía ejercida por los dos países, y que Perón decía, cuando nosotros pongamos un pie en las islas no nos van a sacar nunca más. Y bueno, ¿qué pasó? Perón falleció a los pocos días y Inglaterra después hizo oídos sordos y no, el pacto cayó. Después en el gobierno de Isabel como que se intentó
pero no se volvió a lograr eso que estaba hasta ese entonces. Después, bueno, llegó la dictadura militar. Y ahí es como que las negociaciones también no volvieron a ser lo que eran en la época de Perón, cayeron bastante. Más que nada porque también Inglaterra había mandado algunas misiones para ver cuál era el potencial de pesca y de explotación de hidrocarburos en las islas, y fue como que les dio algo para decir no se las vamos a devolver tan fácil. Entonces fue algo como que se cayó mucho ese pacto, y después bueno, la guerra de Malvinas fue lo que terminó tirando todo abajo, y que ahí fue cuando terminó definitivamente el sueño de, por lo menos en ese entonces, de volver diplomáticamente, de esa forma que estuvimos bastante cerca. En 1974 con Perón estuvimos a nada. O sea, estuvimos realmente cerca. Estuvimos, porque había acuerdo de palabra, porque claro, decís vos. estábamos a nada. Estuvimos a una muerte de Perón de... Estábamos a unos meses incluso de que se realizase. Porque ya estábamos, los argentinos ya estábamos ahí, estaba YPF, estaba Línea Aérea del Estado, las maestras argentinas que se fueron recién después de la guerra de Malvinas. Y bueno, en la guerra de Malvinas ahí terminó todo, que fue una guerra muy improvisada, porque Galtieri y Anaya, que Anaya era el comandante de la Armada, estaban convencidos de dos cosas: que primero el Reino Unido no iba a responder militarmente, que no les iba a importar, no iban a responder militarmente, y lo otro es que Estados Unidos iba a estar de nuestro lado, porque Galtieri tenía grandes relaciones con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y con el presidente, que era Reagan, y pensaba que Estados Unidos iba a estar de nuestro lado y no con su aliado histórico Inglaterra. Y bueno, a partir de ahí fue una guerra totalmente improvisada, que no tuvimos armamento, porque en esos años en la dictadura fue un momento de desindustrialización terrible, donde no teníamos, pensándolo en lo que eran las Fuerzas Armadas, no teníamos un transporte idóneo, no teníamos armas idóneas, no teníamos prácticamente nada. De hecho, lo que pasó que en la guerra, durante la guerra, nosotros teníamos que importar algunos misiles que eran de Francia, y los franceses no nos vendieron más, y eso es, bueno, si vos no producís justamente lo que necesitas, ¿para qué vas a ir a una guerra? Si justamente le compras las armas del enemigo, no vas a poder realizarlo. Y fue una guerra, como decía, completamente improvisada, que no había cómo ganarla. No había cómo ganarla, no solo en lo estratégico, que militarmente lo diagramaron muy mal, sino de que con cómo estábamos industrialmente no teníamos las herramientas, las armas para poder realizarla y llevarla a cabo esa guerra. Claro, no existían los recursos materiales directamente. Exactamente. Además, sí, amigo. No, y además sumarle el crimen de guerra, el hundimiento del crucero General Belgrano, que es un crimen de derecho internacional, cuando se estudia en el derecho de la guerra, fuera de la zona. Esta zona, de la zona bélica. Fuera de la zona así de guerra, y que fue un crimen de guerra, y pensar también la respuesta argentina, que en Inglaterra congelaron todas las cuentas. No sé, no me acuerdo si congelaron o habían expropiado, no me acuerdo muy bien ahora, todas las cuentas argentinas que estaban en Inglaterra, todas las cuentas bancarias. Y en Argentina no se hizo nada. O sea, podríamos haberle expropiado todo a los ingleses y no, fuimos buenitos con ellos. Vos, amigo, cuando estudiaste Derecho, sí. Ya sos abogado, vos también, licenciado. No, licenciado No, abogado. El título es abogado. Doctor, es doctor. Doctor, o sea, ¿ven esto, no? ¿De derecho de guerra? Sí, o sea, sí. Bueno, muchas cosas de derecho internacional. que van, sí, tal cual. O sea, en derecho entonces, internacional público surgen todos estos temas, y bueno, el caso Malvinas, obvio que se estudia. Yo tuve un gran profesor que era Mariano de la Rosa, que estaba estudiando para el Servicio Internacional de la Nación. Era abogado recibido de la Universidad de Mar del Plata y estaba haciendo el posgrado en La Plata, y nos daba clase virtual. Y también era muy apasionado con el tema Malvinas. Y recuerdo que en una clase una compañera le dio... Esto fue hace años, hará 3, 4 años. Le dio el 4 años, amigo, no hace 15. Sí, no, pero... Se hace el que tiene 10 años de ejercicio. Sí, hijo de puta. Pero era diferente,
por también todo lo que venimos hablando, era diferente la situación política del país. Como muy bien expresabas vos, siempre tuvo una postura diplomática argentina, que iban cambiando los gobiernos, porque también en el derecho internacional la costumbre es muy fuerte. La postura que tiene un país diplomáticamente, porque muchos boludos justifican a Milei diciendo son solo palabras. Y cuando sale de un presidente en un acto oficial no son solo palabras. Para el derecho internacional tiene un peso público, diplomático grandísimo. grandísimo. Vira 180 grados porque da la vuelta a todo el argumento que viene defendiendo Argentina desde hace años. Sí. Que es lo que decías vos, el único argumento de Inglaterra es la libre determinación de los pueblos, que no corre por ser una población implantada, y el argumento argentino es el de integridad territorial. Y sí, todo esto se estudia, y se estudia el caso Malvinas, y se los compara con otros casos. Creo que en ese momento Chagos todavía no había vuelto a Mauricio, por eso me quedó. El año pasado, antes del año pasado. Me quedó, pero no me acordaba bien. Bueno, también se habla de poblaciones implantadas al estilo del Estado de Israel en la tierra de Palestina. Pero sí, hay mucha tela en materia de derecho internacional público, hay mucha tela para cortar. Sí, porque es el único argumento que tienen ellos, y de nuestro lado es, bueno, la histórica herencia que recibimos de España, que está en nuestra plataforma continental. Se puede ver el clima, el bioma de las islas es igual al de la Patagonia. Y después, bueno, por supuesto que es algo que está dentro de la cultura argentina desde siempre. Es algo que nunca ha salido y que con los dedos de la mano se puede contar a alguien que no apoya la causa Malvinas. Por ahí sí, alguno más o menos que otro, pero en su mayoría todos lo hacemos. Hay otro argumento, ahora lo estoy recordando, no puedo recordarme bien el nombre, son padre e hijo unos historiadores argentinos que defienden de la soberanía inglesa en las islas. No. Y el argumento que utilizan es, no recuerdo el nombre técnico de cómo se llama ese derecho, el derecho de los territorios perdidos en guerra, que no se pueden reclamar. Hoy nosotros también lo estudiábamos y hay una respuesta a eso, que es que hay un principio en derecho internacional, que es que las condiciones no se remiten al momento de perder la guerra, sino al momento del inicio del conflicto. Claro. Que sería esto que decías vos de la tierra fue heredada cuando te independizaste. Sí, y después fue usurpada. Porque pensar Malvinas es como la guerra del Atlántico en 1982, es como una guerra dentro de una guerra mayor, que es histórica, que no solo va desde 1833, va desde 1806 en las invasiones inglesas. Ahí es cuando empieza nuestro conflicto con Inglaterra, que después vino el primer endeudamiento argentino con Rivadavia, bueno, la usurpación británica en Malvinas, la vuelta de obligado, como después en fines de 1800, principios del 1900, todo el comercio exterior argentino lo manejan los ingleses, la marina mercante, El pacto de Roca Rules, eso mismo, todos los políticos, los bancos, los ferrocarriles, todo eso estaba manejado por ingleses. No había cosa que no lo manejen los ingleses. Y eso uno lo piensa, ¿y por qué? ¿Qué intereses tienen los ingleses sobre nosotros? Y dos cosas. Primero, todos los recursos que tenemos nosotros, porque nosotros, lo que yo siempre digo es que tenemos que entender que no somos un país chiquito, que somos un país que no sirve para nada. Somos un país enorme, el octavo más grande del mundo, sin tener en cuenta la Antártida y todo el espacio marítimo. Somos el octavo país más grande del mundo, con todos los recursos que te puedas imaginar. Producimos alimento para 500 millones de personas. Estamos entre los primeros países con las mayores reservas de litio. Tenemos en la cordillera una cantidad de minerales, de oro, plata, cobre, todo lo que te puedas imaginar. Grandes reservas de hidrocarburos. Una cultura impresionante, que en todo el mundo hablan sobre nuestra cultura, de cómo somos los argentinos, y que no somos un país chiquito. Sí, nos va mal, pero tenemos un potencial enorme para crecer y para ser lo más grande del mundo, que ese es el otro interés. No quieren que nosotros nos desarrollemos, porque justamente si nos desarrollamos vamos a ser un problema para ellos. Y que ahí entra Malvinas. Con Malvinas nos limitan nuestro desarrollo. Que ahí hay un militar, que fue un vicealmirante, segundo Storni, en
en el primer gobierno de Irigoyen, allá hace ya 110 años, que fue el primer pensador así de pensar estratégicamente el mar argentino y de darle importancia, porque en ese entonces, que era la Argentina agroexportadora, de mirar el campo, el mar, ni se le prestaba importancia. Y decía, nosotros, si los ingleses llegan a poner una base militar, nosotros no nos vamos a poder desarrollar. Si llegan a poner una base militar en Malvinas, no nos vamos a poder desarrollar. Que pasa efectivamente en 1985, después de la guerra, que ponen la base militar más grande de todo el hemisferio sur, que sigue estando actualmente vigente y que hay más soldados ahí que habitantes en la isla prácticamente. ¿Y qué piensas? Si ellos ponen una base no nos vamos a poder desarrollar, ¿por qué? Porque si no vamos a poder controlar el mar, y si no controlamos el mar, no nos vamos a poder desarrollar. Nos desarrollemos como nos desarrollemos en tierra, si no controlamos el mar, jamás nos vamos a poder lograr esa independencia económica y ese desarrollo deseado. Y bueno, que fue lo que efectivamente terminó pasando, lamentablemente. Pero que pensando en este país, con el potencial que tenemos, nada es irreversible. Mandan saludos Lula Canel, dice grosso Mati. Saludos. Martín Colás también dice grosso el Qué pibe. grande. Y después me está por terminar de mandar una información, agregando acá al debate el compañero Tito Gaviria, que fue... Qué grande Tito. Qué grande Tito, sí. Invitado hace 2 programas, ¿no? Sí, sí. Loco, antes del 24 de marzo. Sí. Exacto. Así que nada, está terminando de escribir ahí un mensaje. Que con Tito también hablamos muchas de estas cosas. Sí, la vuelta de obligado. Yo tengo más saludos. A ver, Tengo sí, saludos de a ver. Tomás Amico, Sí, de Eugenterida, sí. de Rodrigo Martín Golás nuevamente. Mirá cómo... Por todos lados mandó. Por todos lados. Por Y todos de lados. Rita Queirolo. Qué grande. Saludos Para Rita. todos. Sí. Qué bueno que hay una interacción con el público, lo venimos teniendo. Sí. Igual hoy están escuchando muy atentamente a Muy Mati. atenta, loco. Sí. Sí. No está mandando Porque ninguna no está mandando pavada, mensajes. ¿viste? No, Así de... no, Recién ahora que cortamos, ponen el Rasta, muy buena data, loco. Sí, muy buena data. Qué bueno. Además, igual se dieron cuenta que estamos, Adhiero el mensaje del Rasta, muy buena data. que estamos repitiendo algo. O sea, obvio que hay distinto eje de discusión, pero hace un año o por ahí Sí. vinieron las chicas también, o sea, alguien mucho más joven que nosotros, que eran las chicas de Boy Scout. Sí. Ah, pensé que te referías al programa con ¿No? el Batata y Carlos. Ah, bueno, sí, ahí también. Pero digo, la cuestión, digamos, de qué bueno que volver a tener pibes jóvenes hablando de, en ese caso hablan de organización comunitaria y acá en este caso hablan de un tema tan importante y relevante como Malvinas. Sí. Me parece re Y lindo. ahora que lo dijo Marty, también esto, porque no lo dijimos, no nos dimos cuenta de decirlo al principio, que el programa pasado fue con los héroes de Malvinas. Sí. Y para este programa no es que no lo quisiéramos invitar para este año, pero decíamos, vamos a hacer el mismo programa, sino para el 2 de abril. Entonces cuando surgió la idea, Ezequiel dijo, no, podemos invitar a Mati, que es un chico joven, que le apasiona, que sabe mucho. Entonces está buenísimo poder darle otra impronta y esa línea de que el sentimiento se pase de los excombatientes hasta vos que tenés 18, 19 años. 17. Es espectacular. Realmente Es hermoso. es como lo que hablábamos el programa pasado de ver la marcha del 24 de marzo Ujú. y de ver muchos chicos, Exacto. de que decís, bueno, hay un traspaso generacional y esta lucha no termina acá y va a terminar con la vida de la gente más grande, sino que sigue, continúa y se plantó una semilla que es difícil que la puedan borrar de alguna manera o que puedan cambiar el parecer del pueblo argentino en su totalidad. Siempre No, va a haber sí, alguien que por levante la bandera de la causa de Malvinas, como va a haber alguien que levante la bandera de la memoria de la verdadera justicia. Sí, totalmente. Es algo que Malvinas está completamente arraigada a la cultura argentina y que en este último tiempo está habiendo cada vez más una malvinización, que yo creo que la malvinización es una tarea de cada día, porque si uno retrocede en lo que es la causa Malvinas, está retrocediendo ante el imperio, porque actualmente estamos en conflicto, seguimos en conflicto, estamos en plena posguerra con Inglaterra, porque tenemos al enemigo ahí, que tiene la base militar más grande de todo el hemisferio sur, que están explotando
hidrocarburo, que van a empezar en 2027, el equivalente a más o menos 50.000 millones de dólares, que también pescan ilegalmente en las islas, con una pesca mucho mayor a la que se habla, que está en la milla 201 con los barcos chinos y eso. Es mucho mayor la pesca ilegal en Malvinas. Y bueno, y por supuesto el interés que tienen sobre la Antártida, porque están también construyendo un puerto para que vayan los cruceros y demás que después van a ir a la Antártida a realizar, sean expediciones de turismo, de investigación científica, de llevar personas, infraestructura y demás. Sí, copar ahí la cuestión. Sí, y que bueno, la carrera esa justamente por la Antártida, cuál va a ser el puerto logístico para que paren esos buques para después ir a la Antártida, son Puerto Argentino en las Islas Malvinas, Punta Arenas en Chile y Ushuaia en Argentina. Y la que mejor posicionada está es Ushuaia, pero que no está desarrollado un puerto para que contenga a esos buques. Por ahora los que más están metiéndose en eso son Inglaterra y Chile. Nosotros todavía no. Además que Argentina fue uno de los primeros países en marcar la presencia en el continente ártico. Somos el país que hace más años que está hace 121 años de manera ininterrumpida en esto que decía que había hecho Roca en 1904 en las Islas Orcadas, dentro de lo que es el lugar antártico. Y de ahí no paramos nunca más, siempre en mayor o menor medida, que también la Antártida es algo que se le tiene que dar muchísima importancia, además de Malvinas, algo que tiene que estar en la agenda, que bueno, yo siempre lo que digo es, estos temas sobre la geopolítica argentina, sobre Malvinas, sobre la Antártida, tienen que ser los que estén en la agenda, sobre los que tienen que hablar la dirigencia nacional, y no sobre cualquier tema irrelevante o que no cambia en nada lo que pasa en nuestro país, y que bueno, en esto somos un país pionero y que está dentro de todo bien ubicado en la Antártida, pero que falta infraestructura, falta desarrollo, falta nuevas bases, falta que tengamos buques, porque no tenemos, por ejemplo, los cruceros que hacen llevan turismo, por ejemplo, a la Antártida, que desde Argentina, desde Ushuaia, que tienen el nombre así de Exploración Argentina, no sé cuánto, de turismo. Son todas empresas yanquis y británicas, agencias turísticas así, y que justamente también tengan cruceros, no son ninguna de esas argentinas. Mati, sí. ¿me mandan info sobre aportando acá al debate? Sí. Perdón que te interrumpa, pero Sí, o sea, mandale. Igual, o sea, es como, párenlo. Sí, párenlo un poco. Pero... Es un texto de 10 párrafos, así que... ¿Cómo es a mí el jugador que... Malcorra, bueno, Malcorra. ¿Estás hablando de vos mismo? ¿Estás hablando de vos mismo? ¿Malcorra? Se inspiró. Basado en. Gracias. Malcorra tiene una pinta de compañero, seguramente. ¿Qué decís? No sé. Bueno, manda Tito. Dice, hola, información importante. En 1964, el aviador Miguel Fitzgerald aterrizó en Malvinas el 8 de septiembre, día de su cumpleaños 38, colgó una bandera argentina en el hipódromo y allí aterrizó. Y dejó una proclama exigiendo el retiro del territorio usurpado. Hecho esto, volvió al continente. La Fuerza Aérea lo retiró de su licencia de piloto, pero el presidente Arturo Illia anuló la sanción. Sí. Yo no sabía de esta data. Yo creo que nos la contó el programa Gracias, que vino, Tito. pero nos la contó en el corte, Tito. Esa sí, anécdota. lo Yo creo que estoy casi seguro que nos la contó en el corte. Así que bueno, nada, ahí aportando al debate. Muchas gracias, Tito. Buenísima. Grande, Tito. Sí, muy bueno. Data dura. Sí. Me gustó ¿Y después? me gustó el datito en el medio, en el día de su cumpleaños. Sí, no. ¿Cómo festejaste tu cumpleaños? Fui a colgar la bandera argentina. Aterricé en Malvinas. Paracaídas. Qué cumpleaños. Y también hay otros hechos que no comenté de esto así en las islas. Por ejemplo, hay uno, no justamente en las islas, sino en la Sandwich o las Islas Esquivel, que pasó en 1955 durante el gobierno de Perón, que se envían a tres, eran un guardia marina y dos radioaficionados, si no me equivoco, a poner una radio en la Sandwich del Sur o las Esquivel,
y que bueno, ahí crean lo que es el refugio Teniente Esquivel, que se llama, y que de ahí viene el nombre, que pusieron una radio, ese fue el primer asentamiento humano que hubo en las Islas Sandwich del Sur, que actualmente no hay nadie. En las Islas Sandwich del Sur no hay ninguna nada. persona, no hay nadie. Podríamos volver a tener un programa de radio en las islas. Ojalá. Justamente son 3, puede ser. Podría haber uno por isla. Podría haber uno por isla. Yo por mi personalidad, yo estaría en la Sandwich del Sur. Está más cerca el sueño del terreno propio, ¿viste? Como, Sí. Además, como no ir con ese nombre, con el nombre de sándwich, es tentador. Claro, totalmente. Sí, Hola, Diego. Hola, Diego. Che, ¿y qué mensaje le das a la juventud? O sea, principalmente a la juventud, porque hoy se habla mucho de que la juventud tal, que cuestión. Yo no. Como con respecto a no solo a Malvinas, sino a el tema de interés que es la geopolítica, ¿no? Sí. Sí, Sí, el tema básico que interpela a la comunidad, que dentro de lo que es la geopolítica marca la estructura del país, de cómo va a ser la economía de un país. Si nosotros no le damos bolilla a la geopolítica, nunca vamos a pensar de acá al futuro para cambiar la situación estructural de nuestro país. O sea, por ejemplo, pensándolo en términos geopolíticos, los sectores estratégicos de nuestro país, si uno no piensa en controlar esos sectores, de acá a un futuro, que los que vamos a tener que pelear por eso vamos a ser la juventud en un futuro, no nos vamos a poder desarrollar nunca. Lo mismo pasa con Malvinas, y que Malvinas es una causa que sigue desde siempre, que está en la cultura argentina en todos los lugares que vos te puedas imaginar, y que es algo que está dentro de nosotros, y que la malvinización es algo que no se puede parar, se avanza cada día, y que es algo por lo que podemos luchar, porque es algo que no es algo irrisorio o utópico de pensar, porque cuanto más bola le demos a la causa Malvinas, más nos interioricemos, más luchemos por ella, más hagamos acciones que nos acerquen a disuadir a Inglaterra para que vuelva ese ejercicio de soberanía efectiva de Argentina sobre las islas. Cuanto más luchemos, más cerca estaremos, y no es algo imposible, solamente que hay que luchar, porque nada es fácil en esta vida, ni nada es gratis, ni sale así como así. Pero que sí, yo aliento a toda persona que le interese, que ame a este país, que primero lo conozca, después lo ame, y después ya lo va a poder defender. Porque yo tengo una frase, no me acuerdo de dónde la saqué, pero que dice... La frase, que es: uno no defiende lo que no ama, y uno no ama lo que no conoce. Entonces, primero uno tiene que conocer el país, saber bien lo que es, y que, bueno, esa es la tarea de los que justamente estamos malvinizando, de los que aman la Argentina y quieren mostrar lo que es el país, entre otras tantas cosas, hacer que la gente lo conozca, ame el país y después lo defienda, para que no venga cualquiera a querer decirnos que este país es una cagada, que tienen que venir todos los extranjeros, tiene que venir Starbucks, que es mejor que cualquier cafetería o panadería argentina, y entre otras tantas cosas más, y saber cuál es la línea divisoria entre los que queremos defender este país, queremos lo mejor para el pueblo argentino, y los que nos quieren sometidos, y que solamente sirvamos para servirle a las grandes potencias y hegemonías del mundo. Me encantó este programa. Clarísimo. ¿De qué te reíste? ¿Te parece gracioso? ¿Eh? ¿Te parece gracioso? No, me encanta que te amen porque además, o sea, esto da una garantía de que vas a seguir viniendo los viernes, o sea... Yo voy a, Claro. sí, voy a seguir viniendo. Marty va Sí. renovando por programa. Claro, es como... Vamos cerrando por programa. Es como, bueno, ¿cómo se piensa? Se pisaba con lo que había dicho el programa anterior, ¿no? Que chicos, programábamos toda la cuestión, y ahora decimos que renovamos programa a programa.
Claro, Bueno, bueno. Se puede programar de acá a un mes y ir viendo. Claro, ir viendo. Es como la vida misma. Uno planea para vivir 100 años y todos los días puede. El famoso va fluyendo. Claro. No, bueno, eso ya. Guarda ahí, guarda ahí. Che, la estás pasando Mati, bien. ¿la pasaste bien? Sí, Ah, excelente. Siempre un gusto y bueno, les agradezco la invitación porque siempre está bueno este espacio para hablar de estos temas que son tan importantes para la Argentina. Qué bueno. Tendría que volver. Cuando quieran, no hay drama. Sí, la verdad, estuvo muy bueno, Mati. Muy interesante, muy completo. Es un gusto escucharte. No. Un gusto que me hayan invitado. Agradezco este espacio. Muchísimas gracias. Diego, ¿querés contar algo que sentiste? Un babero para... Sí, no, que bueno, a mí primero siento admiración por lo que está contando él. Yo ni lo había escuchado, todo lo que está diciendo, porque no sé, el vínculo que tengo con él es más andar a lavarte la cara, andar a bañarte, salir rápido del baño, despertarte y esas cosas. Pero en esta situación, bueno, estoy aprendiendo, escucho todo lo que dice y yo soy un aprendiz más. Qué bueno. Qué lindo, Mati. Está bueno aprender de sus hijos, ¿no? Qué lindo. ¿Otro mensaje? Léelo. De Tito. Tito está escribiendo un ensayo dentro Sí. del WhatsApp. 3 mensajes. Me mandó un Word. A ver. No, dice, en septiembre de 1966, Sí. 18 jóvenes entre 18 y 32 años tomaron un avión donde viajaba el gobernador del territorio nacional, hoy provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y aterrizaron en Malvinas. En el mismo hipódromo, detrás de la casa del gobernador inglés, desplegaron 7 banderas argentinas, bautizaron ciudad como Puerto Rivero, tomaron algunos rehenes, distribuyeron una proclama en inglés y realizaron una transmisión por la radio del avión, Operación Cóndor cumplida. Un radioaficionado la retransmitió. En Malvinas fueron rodeados y por su mediación del sacerdote católico dejaron las armas en el avión y fueron alojados en la iglesia sin entregar las banderas. Después de 48 horas, una lancha los trasladó hasta un barco argentino. Sí, eso me faltó contar que, bueno, esos 18 jóvenes eran peronistas, liderados por Dardo Cabo, se llamaba, que bueno, entre esos prisioneros tomaron al jefe de la policía de Malvinas y al de los Real Marinos. O sea, Bueno, hay 18. Casi nada. 18, no sé, muchachos, 8 más. no, que para ese entonces no había nadie en las islas, habían 10 soldados nomás, 40, no sé. Y bueno, lograron resistir ahí, y bueno, después lo terminaron mandando, los enjuiciaron, los mandaron algunos meses a la cárcel. Y bueno, este Dardo Cabo en el 77 fue fusilado en un simulacro de fuga en una cárcel por parte de la dictadura cívico-militar. Y no, es otro de los casos así de argentinos por fuera de lo que era el Estado, o sea, no es que fueron enviados por el gobierno a hacer eso, que lo realizaban por puro patriotismo. Me mata lo fácil que era que lo cuenta Tito de que la gente se subía a un avión y aterrizaba en Malvinas. Claro, es Es como, tipo, che, había estas ¿sabes personas cómo? y aterrizaron en Malvinas. Hoy te deben bajar, pero Sí. te asomás y hasta por las dudas. Hoy salgo de este programa y Está lleno aterrizo de en Malvinas. Sí. El radar más chico de llegar a la... Iban todo el hipódromo. Claro. Che, nada, qué hermoso, Programón hermoso y bloque. bueno, Mati, muchas gracias por venir. Estás No, gracias más a que usted. invitado a volver, Sí, cuando quieran. obvio. Y estoy para ir a la pausa, Sí. pero antes cerrar con el último comentario. A ver, Es un comentario de Néstor Altamirano qué dicen esto. y dice: el programa más sesudo lejos. Vamos a la pausa. Dale, Gracias, vamos a la Mati. pausa. Gracias, Muchas Mati. gracias a ustedes.